alcalde de París, a Javier Navarro. Javier Gómez Navarro, el secretario de Estado para el Deporte, que antes nos visitaba en compañía de Hermenio Menéndez en el set de Televisión Española. Acababa de entrar, decíamos, Pascal Richard, ganador también de una etapa en este Tour de Francia de 1989, la etapa que finalizó en Briançon, donde se subieron los cols de Bar y de Lizoar, y que ha marcado un buen tiempo con 29 minutos 57 segundos. Un regular tiempo con 29 minutos y 57 segundos. Pascal Richard, campeón de Suiza, que por lo menos ha cubierto su sueño de vencer en una etapa en este Tour de Francia de 1989. Y esta debe ser la llegada de otro suizo, aunque este no lo es. Este es un corredor del equipo Café de Colombia. Se trata de Alberto Camargo, el único hombre que junto con Lucho Herrera se ha dejado ver a lo largo de todo el Tour de Francia. De hecho, Camargo pues es el que va a quedar mejor en la clasificación general de los corredores colombianos que participan en este Tour de Francia, incluso por delante de Abelardo Rondón y de William Palacios, los dos componentes del equipo español Reynolds Banesto. Detrás de Herrera en la clasificación general. Bien, ahí está, es Bre, el que va a llegar de un momento a otro. Es corredor del Domex, pero tampoco su tiempo va a acercarse ni con mucho al de Thierry Marine, ni siquiera al de Saint-James, Nagdan o Mackler, que son los 4 primeros clasificados en la etapa. Y están viendo ustedes ya a el corredor estadounidense ahí en ese recuadro, Greg LeMond, preparándose para tomar la salida. Bien con su bicicleta, que como los norteamericanos del 7-Eleven, también él ha introducido ese adminículo en el manillar para, al tener sus brazos juntos, ofrecer menos resistencia al aire con su pecho. Observen la posición de este corredor que estamos ahora viendo en las pantallas de Televisión Española, y observen después la que va a adoptar, los brazos muy pegados sobre el centro del manillar de la bicicleta, el corredor norteamericano, y podrán fácilmente deducir que efectivamente su resistencia al viento es muchísimo menor. 30-41 el tiempo invertido por el ganador de la última Vuelta Ciclista Suiza, el suizo Beth Breu, que ha sido el último hombre en finalizar su participación en esta última etapa del Tour. Este es Camargo, y después de él debe de entrar su compatriota y jefe de filas en el Café de Colombia, Lucho Herrera, que al final han conseguido las plazas 20ª Camargo y 19ª Lucho en la clasificación de este Tour, salvo que hoy pierdan, que todo es posible, algún puesto con referencia a los hombres que le siguen. En todo caso, con respecto a Breu, podría perder a Alberto Camargo ese puesto, pero no va a ser así, porque incluso el tiempo de Camargo ha sido mejor que el conseguido por Beth Breu. Por lo tanto, 19º puesto definitivo para Alberto Camargo, 20º puesto definitivo para Alberto Camargo, clasificado entre los 20 primeros de este Tour de Francia. Ese es Robert Millar, que diga Jérôme Simon, el corredor del equipo Z Peugeot, mientras que el que debe estar a punto de tomar las salidas precisamente ya lo ha hecho Robert Millar, y ahora debe ser Marino Lejarreta, el corredor que debe estar precisamente en estos instantes subido ya en la rampa de lanzamiento y dispuesto a tomar la salida para mantener ese 5º puesto en la clasificación general del Tour de Francia de 1989, que colmaría sus aspiraciones, ya que, según ha prometido antes de comenzar la carrera, su máxima aspiración era clasificarse entre los 5 primeros. Se habían puesto en el podium, mejor. Si había alguna victoria de etapa, también mejor que mejor, pero el auténtico interés de Marino Lejarreta era clasificarse entre los 5 primeros. Y si veíamos a Greg LeMond, ahora vemos a Logan Fignon, que se ha puesto 2 ruedas lenticulares en su bicicleta, como también otros muchos corredores, entre ellos Thierry Marine, el que de momento lleva el mejor registro de los que han participado en esta etapa, con un tiempo de 27 minutos y 30 segundos, 27 segundos menos que Saint-James, 34 menos que Jeleni Jan, 37 que Eric Maschler y 38 segundos menos que Helmut Wesselberger. En el recuadro inferior, Logan Fignon, serenando nervios y poniéndose a punto para los 24 kilómetros y medio más importantes de este Tour de Francia para él, en los que debe dar todo lo que tiene dentro para conseguir vencer en esta carrera. Escuchamos hace unos instantes a Anselmo Fuerte, como decía un
Yo por descontado que quiero que gane Greg LeMond. Ese es el sentimiento general que existe en el pelotón ciclista, porque el norteamericano es mucho más afable, mucho más agradable, mucho más simpático y mucho mejor compañero que el francés con el resto de los componentes del gran pelotón de este Tour de Francia. Y mucho más educado, y si no que se lo pregunten a nuestro cámara. Supongo que los telespectadores españoles habrán visto esta mañana el gesto inelegante, ineducado del señor Fignon, el parisino que probablemente conquiste el Tour este año. Atención al tiempo de Jérôme Simon, el menor de los Simon, 29:47. Tampoco es un buen tiempo el del corredor francés del Z Peugeot. Por cierto que la Peugeot se separa ya definitivamente del ciclismo a partir del año próximo, y este equipo dejará de ser copatrocinado por la marca de automóviles francesa. Pasará ya, si no lo está, en la historia Logan Fignon con sus 3 victorias de Tour, ya que únicamente hay 5 victorias, 3 corredores. Recordamos, aunque en la mente de todos están Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernard Hinault, y solamente hay 2 corredores con 3 victorias, que serán las que tenga Logan Fignon después de hoy si consigue adjudicarse el Tour de Francia de 1989. Se trata de Thies y de Louison Bobet, que son otros 2 corredores que han conseguido 3 victorias. Thies allá por los años 13, 14 y 20, cuando el Tour estaba prácticamente en sus primeros balbuceos, y en tiempos muchos más cercanos Louison Bobet en los años 53, 54 y 55. Ahí vemos al canadiense Steve Bauer, que está dando alcance a Lucho Herrera cuando ha salido justo 2 minutos después que él. Y atención a Indurain, al que hemos visto ya pasar por contrameta. Vamos a ver si es allá al fondo el corredor que aparece ahora detrás de estos dos, de Steve Bauer y de Lucho Herrera. Mal tiempo el del corredor colombiano, bueno el del canadiense, pero creo que va a ser superior el de Miguel Indurain, porque de un momento a otro aparecerá ya al fondo de sus imágenes el corredor español, aunque muchos nos tememos que tampoco va a poder batir el establecido por Thierry Marix, insistimos, de 27 minutos 30 segundos. Steve Bauer, que ha doblado a Lucho Herrera, va a realizar un buen tiempo, 27-28 lleva en estos momentos, todavía superará probablemente los 28 minutos, por lo que no va a arrebatarle, ya no puede, el triunfo en etapa a Thierry Marix por el momento. Y ahí tienen a Pedro Delgado a punto de salir de la rampa de lanzamiento en ese recuadro en la parte inferior de sus pantallas, el corredor español, en el que están cifradas grandes esperanzas de cara a establecer un buen tiempo, mejor evidentemente que el que puedan hacer Alcalá, Rux o Tenis o el propio Kelly. Acaba de salir Pedro Delgado de cara a esa clasificación por equipos. A punto de llegar Steve Bauer. Ese es el tiempo, como decíamos, por encima de los 28 minutos que va a hacer el corredor canadiense. Detrás de él Lucho Herrera, que salió 2 minutos antes que el corredor del Helvecia Beyman, y 28-28 para Steve Bauer. 28-28, que es el 10º tiempo, el conseguido por este corredor. Ahí al fondo Miguel Indurain. Y el tiempo de Herrera 30-35, el tiempo del corredor colombiano. Y Miguel es Perico Delgado, ya en la carretera, como les decíamos, con 2 ruedas lenticulares y rodando extraordinariamente bien, por lo menos esa impresión da en estas sus primeras pedaladas para cubrir los 24,5 kilómetros de la última cita del Tour de Francia de 1989. El dorsal número 1, que fue el 198, último de la clasificación general, por llegar 2 minutos y 40 segundos tarde al prólogo. Y este es Miguel Indurain, también ya en los últimos metros de esta última etapa del Tour de Francia de 1989, con el arco del triunfo al fondo, y la llegada de Miguel Indurain, que tampoco va a mejorar el tiempo invertido por Thierry Marix. Va a andar muy cerca, un auténtico especialista en la lucha contra el crono, el corredor español, que también va a andar por encima casi seguro de los 28 minutos, ya que ahora lleva 27-32, superando ya el tiempo invertido por Thierry Marix. Ahí está Miguel Indurain a punto de cubrir ya los 24,5 kilómetros de la etapa última del Tour de Francia, a punto de finalizar pues su participación en este Tour de tantas alegrías, pero también de tantos disgustos para el Grupo Deportivo Reynolds y para los aficionados al ciclismo españoles. Ahí está Greg LeMond. Ya el norteamericano también en la carretera, y solamente Logan Fignon queda por ponerse en marcha para completar
el Tour de Francia de 1989. La llegada de Miguel Indurain, al que le están costando una infinidad los últimos metros, 200 apenas ya para el final, para el corredor español, que va a superar en un minuto largo el tiempo invertido por Thierry Marí. Es un magnífico contrarrelojista Thierry Marí, especialista sobre todo en distancias, como decíamos antes, en torno a los 30 kilómetros, y hoy que tenía que dar el do de pecho, pues lo ha demostrado aquí en París. El 13º tiempo para Miguel Indurain, 28:36, a pesar de que los corredores del Reynolds partan con esa especie de intención de luchar por la contrarreloj por equipos. Evidentemente la mentalización no es la misma y ya las fuerzas están al límite, los nervios demasiado relajados, y ya no se corre quizá con tanta intensidad como en otros momentos del Tour. Greg LeMond rodando, según dice ahí, a 60 y tantos kilómetros por hora, y con ese invento incorporado al manillar de su bicicleta, con el que se acopla perfectamente, limitando en lo posible el rozamiento del viento, la resistencia que los corredores sobre la bicicleta ofrecen al viento. Solamente una rueda lenticular lleva el norteamericano. También en la cronoescalada, por llamarlo de alguna forma, digamos etapa contrarreloj disputada con final en Ortier-Merlès, hubo diferencias entre LeMond y Delgado y Fignon. Ambos, Delgado y Fignon, pusieron rueda lenticular trasera, mientras que el norteamericano se decidió por correr sin ninguna rueda lenticular. Naturalmente, la ventaja que puede proporcionar la lenticular en el descenso y en el llano puede ser contraproducente en la extensión cuando se tienen menos fuerzas, porque cuesta mucho más trabajo moverla. Y así a Perico Delgado, que debería en los últimos 5 kilómetros de aquella etapa haber incrementado por lo menos en un minuto su ventaja con respecto a los demás, mantuvo en la línea de meta la misma diferencia que tenía con respecto a LeMond y a Fignon cuando faltaban 6 kilómetros para la conclusión de aquella etapa. Lo que da la impresión en esta etapa es que en la primera parte, cuando los corredores salieron esta mañana, mejor dicho esta tarde a la 1:30, hacía menos viento quizá del que ahora probablemente pueda molestar a los corredores, porque los registros que se hicieron al principio han sido inferiores en muchos aspectos, casi siempre, a los que se están haciendo en este final de etapa. Es muy probable que haya aumentado de algún modo el viento y que esto influya sensiblemente en el rendimiento de los corredores. Por ejemplo, Thierry Marí, Yates, Naidoo y Magler, aún reconociendo que son muy buenos contrarrelojistas, han realizado tiempos realmente espectaculares en contra o como contraposición a los de otros también muy buenos relojistas, como es el caso de Miguel Indurain, al que Thierry Marí ha sacado nada menos ni nada más que 1 minuto y 6 segundos de diferencia. Mientras vemos a Greg LeMond, ya saben ustedes que todos los corredores están en carrera, que ha hecho su salida hace unos instantes el corredor francés Laurent Fignon. El rugido que se ha oído aquí en los Campos Elíseos suponemos que solo puede ser comparable al que se ha producido en el propio Versalles, y insistiendo un poco sobre lo que decíamos antes, incluso los tiempos intermedios a los 11 kilómetros de carrera han sido mejores los de Magler, Marín, Naidoo, Beuker, Yates, Von Hooydonck, Besselberge, que el resto de los corredores que lo hicieron mediada ya la etapa. Yo creo que lo que ha desaparecido un tanto es el viento de cola, que antes nos comentaba Julián Gorospe les había ayudado a los corredores durante parte del recorrido. Aquí por lo menos ahora en los Campos Elíseos no se mueve ni una hoja, el calor vuelve a ser insoportable en este mes de julio en París, donde además hay una humedad terrible, lo que dificulta evidentemente el poder soportar estas altísimas temperaturas. Greg LeMond jugándose el Tour de Francia frente a Laurent Fignon. 50 segundos le separan en la clasificación general a estos dos corredores. Atención al extraño que le ha hecho la bicicleta ahora al corredor norteamericano. Posiblemente cueste más trabajo reconducirla al camino oportuno cuando se lleva sujeto el manillar, como en estos instantes lo tiene el norteamericano del dorsal 141, que estaba prácticamente enterrado para el mundo del ciclismo y que dio las primeras muestras de renacimiento en el Giro de Italia en la última etapa de lucha individual contra el crono, con final en Florencia, y aquí en el Tour de Francia, en la que ni él mismo se creía lo que estaba haciendo. Comentaban algunos hombres del ciclismo español que tuvieron oportunidad de dialogar con él, concretamente me lo comentaban algún mecánico del equipo BH, Luis Luengo,
que Greg LeMond había dicho, mediado el Tour, antes de las etapas de los Alpes, que creía que este año todavía no podía ganar el Tour, que no podría haber aguantado la entrada de Álvaro Pino en estos momentos en la línea de meta con un tiempo de 30 minutos y 58 segundos, aunque no la hemos visto porque estábamos siguiendo las imágenes de Greg LeMond, no la hemos visto, quiero decir, en imágenes, que nosotros sí que hemos apreciado la entrada del corredor español del equipo BH. Repito, me decían algunos mecánicos de este conjunto que Greg LeMond había afirmado que este año creía que no iba a poder ganar el Tour de Francia cuando todavía quedaban las etapas de los Alpes, porque pensaba que no podía soportarlas, que ya había sido mucho el esfuerzo que había realizado, pero prometía, auguraba que sería el ganador del Tour de Francia de 1990. Todavía hoy está en condiciones de luchar por la victoria final del Tour del 89. Esa es la carrera de Greg LeMond. Como ven ustedes, el corredor norteamericano no ha perdido comba, salvo en ese pequeño extraño que en una curva le hizo su bicicleta. Cuernos de cabra, rueda lenticular trasera tan solo. Y lo raro es que los cámaras franceses, mejor dicho la televisión francesa, no nos ofrezca ya, bueno, tardamos en decirlo. Ahí está Laurent Fignon, efectivamente el líder de la clasificación general. Recordemos que en aquella curva donde le hizo un extraño la bicicleta, el tiempo de Greg LeMond sobre el primer tramo era de 4 minutos 8 segundos. Vamos a ver si aquí nos marcan el tiempo de Greg LeMond. Era en este mismo lugar, perdón, de Laurent Fignon. Aquí fue donde le ocurrió ese pequeño percance, ese mínimo percance al corredor norteamericano, pero que probablemente le haya hecho perder algún segundo que puede ser importantísimo en el desenlace final del Tour de Francia 1989. Ahí está Laurent Fignon. Greg LeMond es en quien principalmente, evidentemente y lógico, tienen que estar centradas las atenciones de la realización de la televisión francesa. Ahí está el norteamericano, rodando de momento bien. La distancia es quizá excesivamente corta para que pueda enjugar esa diferencia de 50 segundos que el francés tiene con respecto a él, pero indudablemente hasta que dé la última pedalada, el último golpe de riñones, el norteamericano no va a arrojar la toalla, va a estar luchando por lo que podría ser su segunda victoria en el Tour de Francia. La primera la logró en 1986, pocos días después de que falleciera Vicente Minelli, el director de cine que hizo famosa la película de un americano en París, título que sirvió a la mayoría de los enviados especiales de todas las partes del mundo para titular su crónica a punto final del Tour de Francia de aquel año. Un americano en París, por primera vez un americano, más concretamente estadounidense, pero en cualquier caso un americano, ganaba el Tour de Francia en aquel año de 1986. Y hoy se lo está jugando frente a este francés que fue compañero suyo de equipo en los años 83 y 84 cuando consiguió la victoria de Francia en el Tour de Francia. Laurent Fignon seguramente ahí recibiendo indicaciones del tiempo que lleva su competidor inmediato Greg LeMond por delante, justo en el lugar por donde él atraviesa. Ese gesto era indicativo de que Cyril Guimard muy probablemente le estuviese indicando las referencias con el tiempo del norteamericano. Greg LeMond, que tiene que asaltar al corredor francés, y el francés que tiene que defenderse de los ataques del corredor norteamericano. 50 segundos le separan, mejor contrarrelojista teóricamente el norteamericano, más ventajas para Laurent Fignon, corre en casa y además lleva sobre sus espaldas el jersey amarillo que siempre da alas. Dejamos a Laurent Fignon y a Greg LeMond en su lucha particular y volvemos al set de Televisión Española en los Campos Elíseos de París. Recordamos, dentro del programa Domingo Deporte, en este despliegue especial del Tour de Francia de 1989 en su punto final. Ramón Pizarro con otro invitado español, Álvaro Pino, jefe de filas del equipo BH. Así es, desde las 12 de la mañana en directo desde los Campos Elíseos, ahora cuando son ya las 4:20 de la tarde, junto a Álvaro Pino, un Álvaro Pino que hace unos minutos que ha acabado su actuación en este Tour. Estaban comentando mis compañeros Pedro González y Emilio Tamargo la actuación que están teniendo LeMond y Fignon en esta etapa final, las mayores posibilidades teóricas de Greg LeMond. Álvaro, ¿cuál es tu opinión acerca de cuál puede ser el vencedor final de este Tour de Francia? Bueno, yo en principio he puesto por Fignon, lo que pasa que es una contrarreloca, es muy rápida, entonces bueno, el viento para ellos concretamente no va a variar mucho, prácticamente salen
separados por 2 minutos. Entonces yo creo que va a estar la cosa bastante igualada, pero yo creo que, bueno, Fignon corre en casa, lleva el maillot amarillo y ha demostrado quizá en los Alpes más fortaleza que ninguno. Yo cuando ha venido Álvaro Pino aquí al set que Televisión Española tiene instalado en los Campos Elíseos, he creído ver un cierto tono de decepción, de seriedad en el corredor gallego. Es así, Álvaro, ¿cuál es tu impresión de este Tour que has acabado de disputar hace unos minutos? No estoy decepcionado ni mucho menos. Por supuesto que yo venía con muchas más aspiraciones a este Tour, al igual que muchísima gente. Lo que pasa que, bueno, yo llevo bastantes años en esto, entonces ya sabes que aquí se gana y se pierde. Creo que estoy curado de todo, efectivamente. Y analizando un poco la cosa concreta, ayer en el viaje de tren que tuvimos en Estrabord y tal, pues bueno, siempre analizas un poco las cosas, tal como ha ido el Tour. Y repito que yo esperaba un poco más de este Tour, esperaba superar o intentaba superar los 2 octavos puestos que tenía del 86 y del pasado año e intentar ganar una etapa, ¿no? Que es una espina de alguna manera que tengo clavada. No lo he conseguido, la etapa lo he intentado en 2 días en los Alpes concretamente, no lo he conseguido y meterme entre los 10 tampoco. Así tal vez, posiblemente el no meterme entre los 10, quizá alguna gente se haya dado cuenta que es muy difícil hacer entre los 10 en el Tour y no se valore esos 2 octavos puestos que hice en otros años, aunque yo sí por supuesto lo he valorado. Creo que no se ha valorado, al igual que el quinto que tiene ahora mismo Marino. Creo que se le estaba dando muy poco valor real hasta estos últimos días, que creo que, bueno, que parece ser que ya se ha hablado un poquitín más de él. Entonces hay que pensar que es muy difícil. Salimos 200 hombres, he terminado el 15 o el 16, no sé exactamente ahora en la general. Y bueno, que tengo que estar satisfecho conmigo mismo porque he dado todo lo que llevaba dentro. Entonces, en efecto, Álvaro, así se valorarán, como tú bien has dicho, esos 2 octavos puestos. Vámonos de nuevo a la carrera porque va a llegar un hombre importante para la clasificación por equipos dentro de muy pocos minutos. Se trata de Sean Kelly, mientras seguimos viendo imágenes de Logan Fignon y despedimos dando las gracias ya a Álvaro Pino. gracias. Pues sí, va a llegar Sean Kelly, le hemos visto pasar por el otro lado de la meta, aunque las imágenes siguen refiriéndose fundamentalmente a Fignon y a Lemon. Parece, según referencias que nos llegan, de que hay una mínima ventaja a favor del norteamericano en los primeros 5 kilómetros de esta contrarreloj de 24 kilómetros y medio. Muy poquita la ventaja, en cualquier caso marchan bastante parejos y veremos lo que sucede al final. La llegada de Sean Kelly, cuyo tiempo va a estar aproximadamente en los 29 minutos. El cronómetro sigue corriendo a partir del 28.50, que es en el que se encuentra en estos momentos, y por fin sí vemos imágenes del irlandés del equipo PDM, Sean Kelly, que está ya a punto de llegar a la línea de meta. De momento él va a perder con respecto a Miguel Indurain, que recordamos realizó 28.36. El tiempo de Sean Kelly va a ser incluso peor que el de Julián Gorospe, o más o menos a la altura del tiempo invertido por Julián Gorospe. Recordamos 29.39 el tiempo de Julián Gorospe, 28.36 el tiempo de Miguel Indurain. No va a ser el mejor ni siquiera de los PDM el tiempo de Kelly, ya que Müller realizó 29.02. Con respecto a Robert Millar, que es el hombre que entrará próximamente en la línea de meta y que le antecede en 13 segundos. Ahí tienen Lemon, mejor tiempo, donde todavía no ha debido de pasar Logan Fignon en el punto kilométrico 11 y 700 metros, que es donde está instalado el primer cronometraje intermedio en esta última etapa del Tour de Francia. Por ahí pasar Logan Fignon, porque su tiempo no aparecía entre los 6 primeros que nos marcaban, y tampoco parece lógico que haya mucha diferencia entre el francés y el norteamericano. Ahí están viendo a Logan Fignon rodando con 2 lenticulares, las mismas que lleva Pedro Delgado, al que no vemos desde que prácticamente tomó la salida, por una solo que está llevando el corredor norteamericano, que lucha frente a este por la victoria final de este Tour de Francia. Aquí debe estar el punto de cronometraje donde figuraba esa pancarta, y por lo tanto tendremos rápidamente referencias del tiempo invertido ahí por Logan Fignon. Lemon 12.08, mejor tiempo intermedio, 20 segundos menos que Eric Matchler, que era el hombre que había señalado en ese paso en el kilómetro 11 y 700 metros el mejor tiempo intermedio hasta ahora, incluso por delante de Thierry Marie, que ha marcado de momento 23 segundos más que Greg Lemon, que este hombre. Quizá el mejor contrarrelojista que hay en estos momentos en el Tour de Francia. El corredor norteamericano que sabe sufrir, que además ha aplicado las últimas técnicas aerodinámicas a su bicicleta
Observen su casco, observen ese adminículo que ha colocado sobre el manillar para ofrecer la menor cantidad de resistencia posible al viento cuando va a hacer Robert Millar su entrada en la línea de meta. Un corredor que en algunos momentos brilló en este Tour de Francia, sobre todo en las etapas alpinas y pirenaicas, pero que después se hundió casi en el anonimato. Robert Millar, por encima de los 30 minutos, va a estar la carrera del corredor escocés del Z Peugeot, o muy cerquita de los 30 minutos. Ahí tienen 29:43 por el momento, a falta de 150 metros para la llegada. De momento ha perdido ya su 9º puesto en la lucha frente a Sean Kelly. Va a ser 9º en la clasificación general definitiva el irlandés del equipo PDM, y 10º va a ser Robert Millar, que por lo menos se va con la alegría de haber vencido en una de las etapas reina. 30:02 el tiempo de Robert Millar, que repito, se va por lo menos con la alegría de haber vencido una de las etapas reinas, la que finalizó. Ahí tienen el tiempo, la diferencia, 21 segundos en el kilómetro 11 entre Greg LeMond y Logan Fignon. El Tour está en juego. Recordemos que le separan 50 segundos en la clasificación general, y en el kilómetro 11,5, que todavía no es la mitad de carrera, son 21 segundos la ventaja del norteamericano con respecto al francés. Atención, porque en París, el sitio donde nació Logan Fignon, se está jugando el Tour frente al norteamericano Greg LeMond, y de momento está llevándolas de perder. Mientras que parece aumentar la velocidad del corredor norteamericano, da la impresión de que Greg LeMond, de que Laurent Fignon marchaba un tanto escaso de fuerzas. No es tan lúcida su marcha como la del norteamericano, su velocidad es menor. Ahí al fondo la Torre Eiffel suponemos que animará al corredor parisino, pero por el momento 21 segundos favorables a Greg LeMond sobre Laurent Fignon, cuando ya el corredor norteamericano está haciendo su entrada en la capital parisina. Dentro de muy pocos minutos veremos el desenlace final de este emocionantísimo Tour. En 11 kilómetros 21 segundos, en 22 kilómetros 42, quedan 8 escasos, 7, puesto que eran 21,5, quedan 7 en el aire para esos 2 kilómetros que hay entre los 22 y los 24,5, 2,5. Lo que está claro es que de momento Greg LeMond estaba aventajando en aproximadamente 2 segundos por kilómetro a Logan Fignon, y por tanto en el fin de etapa 24,5 kilómetros serían 49 segundos, es decir que las cositas están muy justas cuando se va a producir la entrada de Charly Motet en la línea de meta. Por lo tanto ha pasado a Rux y Alcalá. El tiempo de Motet, por lo tanto, es francamente bueno, aunque no ha salido antes que Rux, ha pasado Alcalá. Ha salido antes que Rux, porque al estar seguido Rux y Alcalá, que son del mismo equipo en la clasificación general, es importante conocer este tiempo y tenerlo muy presente. 28:13, una gran contrarreloj la realizada por Motet. Decíamos que es importante porque Marino Lejarreta está pendiente de lo que hagan tanto Motet como Rux para mantener ese 5º puesto en la clasificación general del Tour. Vean ustedes, a Laurent Fignon no parece que marche en la misma línea de velocidad que lo hacía el corredor norteamericano, aunque evidentemente las imágenes muchas veces son engañosas porque los desarrollos que emplean los corredores son distintos. De momento se ha encaramado en la 6ª posición de la clasificación de la etapa Charly Motet con ese tiempo de 28 minutos y 13 segundos. Recordamos los mejores tiempos: Thierry Marí 27:30, a 27 segundos Sin Jace, a 34 segundos Jelen Itjan, a 37 segundos Eric Machler, a 38 segundos Helmut Besselberger y a 43 segundos ahora Charly Motet, que es el 6º corredor que ha entrado en la línea de meta. 28 minutos 13 segundos el tiempo invertido por el corredor francés, que era también uno de los favoritos para la victoria final en este Tour de Francia de 1989, y que quizá ha fallado en lo que teóricamente es su terreno, la lucha contra el crono, mientras que han dado, salvo en contadas circunstancias, a un magnífico nivel en las etapas de alta montaña. Y Greg LeMond con Laurent Fignon, la lucha a muerte entre estos dos corredores. Greg LeMond ha declarado hace 2 días que qué pasaría si él ganase el Tour por un solo segundo. Lo dijo, lo repitió, con esa sonrisa simpática y agradable que tiene el corredor norteamericano, muy lejos del gesto adusto y del ceño fruncido que habitualmente emplea el corredor francés, este que tienen precisamente en sus pantallas, natural de esta ciudad, de París. Un hombre que puede anotarse un nuevo Tour, pero que lo tendrá muy difícil, porque este, que están ahora viendo, se lo va a poner efectivamente muy difícil.
Y a punto ya de hacer su entrada en los Campos Elíseos el corredor español Pedro Delgado. El tiempo que ahora marca el reloj es para Stephen Rooks. 29 segundos ya para Lemon a favor del corredor norteamericano. Esa es la diferencia por el momento, cuando deben de ir transcurridos aproximadamente 15 o 16 kilómetros de la etapa. 29 segundos es la diferencia entre Greg LeMond y Laurent Fignon. Recordemos, 50 es la diferencia total en la clasificación del Tour por el momento entre los dos corredores. Y ahí está Stephen Rooks. No va a realizar un buen tiempo, por encima de los 29 minutos. El corredor holandés que viste el jersey de la regularidad, el jersey de la combinada, de la performance, que llaman aquí en Francia. Ahí está Steve Rooks a punto de hacer su entrada en la línea de meta a falta de 150 metros, por encima de los 29 minutos. Contra meta, y atención a Marino, que va a conseguir mantener su quinto puesto en la clasificación general. Últimas pedaladas para el corredor español. Recordamos 29-18 el máximo que puede realizar, y su tiempo va a ser inferior a los 29 minutos en estos 24 kilómetros y medio contra reloj. 28-51, y Marino, que consigue mantener su quinta posición en la clasificación general. También LeMond está en los Campos Elíseos. Lleva casi un minuto y medio comido a Pedro Delgado. El tiempo del norteamericano va a ser auténticamente sensacional en esta última etapa del Tour de Francia. Se está jugando el Tour de Francia entre Greg LeMond y Laurent Fignon, mientras que Marino Lejarreta, en su propia lucha en la etapa de hoy, ha conseguido mantener esa quinta plaza en la clasificación general, al ceder solo 38 segundos con respecto a Charly Motet, del minuto y 5 segundos que tenía de ventaja con respecto al francés en la clasificación general. Todavía Laurent Fignon, que es el único corredor que falta por entrar en el circuito de los Campos Elíseos, donde ya rueda Greg LeMond, y donde delante, muy poquito delante, va el español Pedro Delgado, que va a tener que conformarse con la tercera plaza, que ya es mucho en la clasificación general del Tour, a pesar de que hoy va a ceder bastante tiempo con respecto a este hombre que marcha en el camino de adjudicarse su tercera victoria de etapa en el Tour de Francia de 1989, y que hasta la última pedalada de Laurent Fignon conservará sus posibilidades de adjudicarse la victoria final en el Tour de Francia de este año. 28 minutos largos ya para Pedro Delgado, que será el corredor que haga su entrada en la línea de meta, mientras que parece que hay algunos pequeños problemas de cambio para el corredor norteamericano Greg LeMond, todavía insistiendo en su esfuerzo por desbancar a Laurent Fignon. Ahí está el corredor francés, ahora ya dentro de las calles, dentro de los Campos Elíseos. El corredor que encabeza la clasificación general parece un poco más suelto que le veíamos al principio. Va a hacer su entrada muy cerca del Arco de Triunfo el corredor francés en los Campos Elíseos parisinos, antes de afrontar la contrameta que le dirigirá directamente al último momento del Tour de Francia 1989. Hay que reconocer que la motivación de Pedro Delgado en la etapa de hoy pues no es ni muchísimo menos como la de Greg LeMond y Laurent Fignon, que se están jugando la victoria final en el Tour, mientras que Delgado, que tiene una ventaja de 3 minutos y 8 segundos con respecto a Tenis, sabe claramente que su tercer puesto en la clasificación general está mucho más que asegurado. Por lo tanto, su mentalización para esta etapa no es en absoluto como la de los dos corredores que luchan por la general final del Tour de Francia. Ahí está, doblando la última curva de este Tour de Francia de 1989, Greg LeMond, y por delante del, recordemos, deben venir Tenis y Delgado, que todavía no han cruzado la línea de meta. Yo por lo menos no les he visto. Delgado seguro que no, y Tenis me da la impresión que tampoco, cuando Laurent Fignon entra en los Campos Elíseos. El rugir del público, naturalmente, saludando la entrada del parisino que viste de amarillo aquí en el centro de su capital, en el centro del lugar que le vio nacer, el francés que lleva el dorsal número 41 y que está disputando la victoria final del Tour de Francia de 1989. Atención a Greg LeMond, que está a falta de 1 kilómetro para la conclusión de la etapa. Y nosotros pendientes del tiempo de Pedro Delgado, que va a hacer su entrada, creo ahora, aquí en los Campos Elíseos. Si es así, según lo que marcaba el reloj, no, ahí está, por encima de los 28, estaban poniendo 26 minutos. Es el tiempo de LeMond. Al tiempo de Pedro Delgado, es LeMond el que va a hacer su entrada ahora. No, antes entrará Delgado. Lo que pasa es que las cámaras se han quedado con Greg LeMond, pero antes de él
Debe de entrar Perico Delgado en la línea de meta. 28 minutos. Ahí está Pedro Delgado. Vean ustedes la escasa diferencia que le separa del corredor norteamericano, que va a ser el ganador de la etapa. Sí, y para Pedro por encima de los 29 minutos, o por ahí va a estar. Alrededor de los 29 minutos el tiempo de Perico Delgado, 28:53. 28:53 y atención al tiempo de Lemon, 26 minutos 57 segundos. 26:57 el tiempo marcado por Greg LeMond, por lo tanto, Logan Fignon tiene que realizar, tiene 50 segundos de margen únicamente para no perder el Tour hoy frente a este corredor norteamericano que ha realizado un extraordinario crono. Ahí estamos viendo a Logan Fignon, el último que falta por llegar, y el tiempo de Fignon debe ser inferior a los 27 minutos y 43 segundos. 27 minutos y 47 segundos. Son efectivamente 27:47. Debe de realizar menos de 27:47. Debe de realizar Logan Fignon si quiere proclamarse vencedor del Tour de Francia. Menos de 27 minutos y 47 segundos. Cuando lleva 26. Estábamos haciendo unas pequeñas cuentas, Pedro, sobre los tiempos de los 3 mejores españoles del Reynolds y los tiempos de los 3 mejores del... Por lo tanto, el PDM ganador de la clasificación general por equipos. Y atención, que a Logan Fignon le quedan 1 minuto y 20 segundos para cruzar la línea de meta. Si no, perderá el Tour. Si no, perderá el Tour frente a Greg LeMond. Todo el mundo en la línea de llegada expectante, viviendo un auténtico manojo de nervios, mientras que no lo va a perder. El que espera con más tranquilidad es el propio Greg LeMond. 26:45, 26:46, 26:48. No va a perder el Tour Logan Fignon, pero por muy poquito el norteamericano Greg LeMond va a realizar el mismo tiempo ahora. El mismo tiempo llevan ahora. A partir de ahí es la ventaja que ha cobrado Greg LeMond con respecto a Logan Fignon después de la disputa de esta última etapa del Tour de Francia. Hasta 27:47 le quedan 35 segundos para llegar a Logan Fignon. Atención, que le queda mucho terreno todavía al corredor francés, a pesar de la proximidad que muestran las imágenes. Le queda mucho terreno todavía al corredor francés y solo le quedan 22 segundos para cruzar la línea de meta. Si tarda más de 22 segundos, ahora ya solo le quedan 15 segundos. Va a ganar el Tour LeMond. Va a ganar el Tour LeMond. Atención, que le quedan solo 10 segundos a Logan Fignon. Va a ganar el norteamericano el Tour. 27:47. A partir de ahí, el ganador del Tour será Greg LeMond. Atención, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Greg LeMond, ganador del Tour de Francia, por solamente 8 segundos. Por 8 segundos, Greg LeMond ha ganado el Tour de Francia. Logan Fignon ha perdido 58 segundos hoy con respecto al norteamericano, que se convierte por segunda vez en su vida ganador del Tour de Francia. Decía que por 1 podía ganarlo y lo ha ganado por 8. La distancia más corta en la historia del Tour de Francia. Atención, porque ya tiene problemas Logan Fignon. Los policías, los fotógrafos, los cameraman, unos que quieren hablar con Fignon, otros que no les dejan que hablar, y Fignon caído en el suelo, naturalmente sobre el pavimento, sobre el asfalto de los Campos Elíseos, llorando su desgracia. Ha perdido el Tour en su propia ciudad, en París. Logan Fignon ha perdido el Tour en París, mientras que Greg LeMond está ahora mismo ante nosotros llorando de auténtica alegría. También es un mare magnum de cámaras, de fotógrafos, de ayudantes protectores del norteamericano, que se ha convertido en el ganador del Tour de Francia 1989. ¡Qué espectáculo, señores! ¡Qué espectáculo! En esta última etapa, alguien había dicho que era quizá una tontería esta última etapa contra el reloj, pero ya han visto ustedes la emoción que le ha puesto al Tour el invento renovado ya por Jean-Marie Leblanc. No se puede pedir más a este Tour de Francia. Ahí tienen imágenes de un hombre derrotado, imágenes de Logan Fignon. De la desolación.
la desolación que ha acudido naturalmente al corredor francés, que no podía pensar que sus 50 segundos no fueran bastante, aunque en cualquier caso hay que recordar, conviene recordar que en todas las oportunidades que ha tenido durante esta última semana, Logan Fignon, sabedor de las dificultades que tendría para mantener la ventaja exigua que tenía con respecto a Greg LeMond, ha intentado atacar al norteamericano y le ha ido cobrando segundos de ventaja desde los 26 que tenía antes de afrontar los Alpes hasta llegar a los 50 que tenía en esta ocasión al comenzar la etapa, pero tampoco han sido bastantes, porque un Greg LeMond es sensacional, supersónico, espectacular, acaba de ganar el Tour de Francia sacando 58 segundos en la última contrarreloj a Logan Fignon y venciendo en la clasificación final por solo 8 segundos, la diferencia más escasa en la historia del Tour de Francia, por delante de los 38 segundos que separaron en el 68 a Janssen y Van Springel y de los 40 segundos que separaron en 1987 a Stephen Roche y a Pedro Delgado. Pues devolvemos nuestra conexión al set donde está nuestro compañero Ramón Pizarro con Marino Lejano.